Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAT presenta Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9. Un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Herbol. Estamos una vez más en el programa Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, un programa organizado por Ecotambo, Fundación Solón, Fundación Jubileo e ICEAT. También queremos saludar a nuestra audiencia en Santa Cruz, que sabemos que retransmiten los sábados, y a la audiencia de Radio Aclo de Chuquisaca, que también nos está escuchando. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, porque hoy, justo en día de Semana Santa, vamos a invitarnos un poco a la reflexión y a la discusión. Creo que es un buen momento para discutir nuestra posición, digamos, cristiana, y también el problema de esa posición cristiana, nuestras espiritualidades y también su relación con la naturaleza. Tenemos un programa muy especial para ustedes. Trabajaremos no solo el tema de espiritualidad y religión, no solo plantearemos una reflexión por Semana Santa, sino también estaremos tratando el tema de la ley de libertad religiosa. ¿Qué verdades se ocultan detrás? ¿Qué misterios nos trae esa ley? ¿Qué cosas están que nosotros no sabemos que aparecen? ¿Cómo es la relación entre pueblos e iglesias? Será algo que también estaremos discutiendo junto con la posición de Estado laico y Estado plurinacional. ¿Serán incompatibles? ¿Serán compatibles? Tenemos un programa muy especial para ustedes. Espero que se queden sintonizados con nosotros, y quiero saludar ahora a Nelson Gutiérrez, que está con nosotros acá. Hola, Nelson. Hola, ¿cómo estás, Felipe? Muchas gracias. También quiero agradecer que cada viernes nos siguen en este programa, no solamente a nosotros, ¿no?, sino también a las otras instituciones que realizan el programa. Pero hoy creo que es un tema justamente fundamental para las personas que estamos dedicados al tema teológico, al tema de los pueblos indígenas. Y justamente hoy, que es un día que es feriado religioso en un estado, entre comillas, laico. Y eso me parece es un punto fundamental que hay que comprender. Como decía el sociólogo boliviano René Zabaleta Mercado, cuando tú comprendes la realidad, ya tienes el 99% de la guerra vencida, ¿no? Entonces me parece a mí muy importante que podamos comprendernos a nosotros mismos, y de eso se trata, creo, el programa de hoy. Me parece también importante recalcar que, si bien vamos a tratar varios puntos que tienen que ver, que atingen con el tema de la ley, eso supone también discutir sobre el carácter mismo del Estado. Algo que me parece que en el último tiempo no se ha trabajado de manera muy elocuente, ¿no? En el sentido de que se ha dejado detrás la discusión sobre la caracterización de un Estado que se ha ido concretando y que debe concretarse en varios años. Porque no se trata de que con la firma de la nueva Constitución Política del Estado, la caracterización de plurinacional ya estaba de alguna forma, digamos, terminada, ¿no?, sino todo lo contrario. Me parece a mí fundamental entender que debemos nosotros concebir justamente que se trata de un proceso, y no es un proceso corto. Me parece que lo más que nos debe llamar más la atención como pueblo cristiano y como pueblos indígenas es que simplemente no se ha tomado la seriedad necesaria, me parece, para un tema como el tema religioso, que es en todas las naciones del mundo un problema fundamental para poder concretizar lo que una nación es, lo que una sociedad es. Es, me parece, la dimensión más profunda de la cual somos nosotros parte. Ahora estamos en comunicación con Lucas Cerviño, que nos está hablando desde México. Él es argentino y nos va a dar una pequeña reflexión sobre este tema, ¿no? No sé si tenemos listo el contacto. Sí, tenemos listo el contacto. Buenas tardes, radio oyentes. Un gran saludo desde México, Ahora sí. desde Puebla y sus campos llenos de sol y sembradíos que abastecen a gran parte de México y Estados Unidos.
Eh, bueno, me han pedido hablar un poco de la relación entre espiritualidad y naturaleza. Creo que la primera impresión que me viene es decir que, bueno, es una relación tensa y conflictiva, o lo ha sido a lo largo de la historia, y sobre todo en los últimos decenios y siglos, a partir de la modernidad que hizo de la naturaleza simplemente un objeto de explotación y un recurso, y no solo un recurso de sobrevivencia, sino un recurso económico y un recurso de utilidades y un recurso de explotación para provecho de algunos. Creo que toda la tradición o toda la historia latinoamericana está atravesada por esta explotación de las materias primas en provecho de otros, y las consecuencias son para los propios habitantes del lugar. En ese sentido, encuentro que han sido muy lúcidas las orientaciones que el Papa da en Laudato Si, ¿no? Esta conversión ecológica integral, que el grito de la tierra va junto con el grito del pobre y va junto con los gritos de la desigualdad y de la exclusión. Por lo tanto, la espiritualidad que puede revertir esta relación enferma y tóxica con la naturaleza, con los seres vivos, con la creación, es una espiritualidad que ha de ser integral también. ¿Integral en qué sentido? Siempre más considero que el gran cambio para aportar a la conversión ecológica está en una espiritualidad que sea capaz de integrar tres dimensiones fundamentales de la experiencia de Dios. Una, descubrir el misterio de Dios, y es el camino por el silencio, por la oración, por la contemplación, podríamos decir, que tantas tradiciones y religiosidades y espiritualidades lo expresan de distintas formas. Pero también está el descentramiento. Toda espiritualidad tiene que ser un descentramiento del ego, del sí mismo y del replegamiento sobre uno mismo. El segundo descentramiento es hacia el prójimo, hacia el otro, hacia el diferente, hacia el extraño, tratando de acercarnos y reconocerlo en su diversidad, aceptándola y abrazándola y interactuando con esa diversidad. Diversidad que puede ser económica, clases sociales, que puede ser cultural, diversidad cultural, que puede ser generacional, que puede ser de identidad sexual, etc. Y por último, creo que ahí está el gran aporte y la gran conversión que tienen que hacer las espiritualidades hoy en día, o muchas espiritualidades, es el descentramiento hacia la sacralidad de la tierra. No solo lo sagrado está en el misterio de Dios, al cual nos orientamos cuando oramos de distintas formas. No solo la sacralidad está en el prójimo, sino la sacralidad está en cada ser vivo y en cada ser natural. Y si no logramos integrar una experiencia de Dios con este triple descentramiento, la espiritualidad seguirá siendo una espiritualidad a favor implícita o explícitamente de una explotación del medio ambiente. Será una espiritualidad que no denuncia, que no transforma esa explotación hacia la naturaleza. Por lo tanto, una espiritualidad que legitima aún hoy la destrucción ecológica y del medio ambiente. Por lo tanto, creo que la relación fundamental justamente es recuperar en nuestras espiritualidades, sean cristianas, sean andinas, sean de otras religiones, sean seculares, etcétera, recuperar o afianzar o potenciar o evidenciar esa sacralidad de la tierra, y que pasa por sobre todo, creo, por una actitud que es la actitud de una vida sobria, la sobriedad, no la austeridad, que esa la pueden elegir algunos, sino la sobriedad como la del árbol o la de las plantas, que toman de la tierra lo que necesitan para vivir y no más de eso. Creo que tenemos que volver a redescubrir el valor de una vida sobria en la relación con los bienes naturales, y por lo tanto eso implica replantear nuestra alimentación, nuestra relación con el agua, nuestra relación con las mascotas, nuestra relación con la creación en su globalidad. Si tenemos una relación de sobriedad o de avaricia, depredación y consumo despiadado.
Ahí está la clave. Gracias. Un saludo a todos y buena continuación en esta tarde. Bien, yo creo que es fundamental la participación de Lucas, ¿no? Porque nos recuerda un punto fundamental que se olvida normalmente y que fechas como hoy, un día religioso, se entiende, que es que el ser humano tiene una dimensión espiritual muy grande. Y esto no tiene que ver específicamente con un discurso teológico elaborado, un dogma, una doctrina, sino tiene que ver con el modo mismo de relacionarse, ¿no? Relación con el agua, relación con la naturaleza, y eso me parece que es el punto fundamental que está observando Lucas, que es que en la actualidad no solamente se ha debido perder esta relación, digamos, armoniosa con la naturaleza, que eso sería un punto específicamente espiritual, no es político, no es social, no es solamente político, social, no es solamente económico, es principalmente espiritual. Entonces, en ese sentido, me parece a mí muy importante recalcar que la espiritualidad va mucho más allá de quienes se dicen ser de una iglesia, ser de una organización religiosa o algo parecido, ¿no? Entonces, me parece que es un fenómeno específicamente humano y algo por lo cual muchos años y milenios que han pasado en esta tierra es algo con el que el ser humano siempre está conviviendo y es una cuestión justamente milenaria, ¿no? Es parte de la naturaleza del propio ser humano. Sí, a mí me parece también algo que comentó Lucas que es central, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de espiritualidad, estamos de alguna manera colocando también parte de nuestra dimensión humana ahí, ¿no? Porque no simplemente somos seres racionales, que nos preocupamos simplemente por la ciencia, etcétera, sino hay una dimensión que está más allá, por la cual nosotros nos conectamos al planeta, que es la que nos permite establecer este tipo de relaciones, la que nos permite repensar nuestra forma de relacionamiento también con el problema de la tierra, con el problema del ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que eso que dice Lucas a mí me parece importante en esta forma de entenderlo, ¿no? Y si nosotros no recuperamos esas espiritualidades, no recuperamos esa forma de vida, también es el problema que enfrentamos ahora en el mundo, ¿no? Bueno, ahora quería saludar a Marilyn, que ya está con nosotros. Marilyn, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, queridos colegas y a toda la audiencia de Radio Herbol. Bueno, estoy acá para también conversar sobre mi percepción de lo que es espiritualidad ligada a la naturaleza, ¿no? Bueno, yo tengo como primera referencia lo que es el vínculo que establece Dios mismo en Génesis, ¿no? Cuando indica que el hombre debe enseñorear sobre la naturaleza, ¿no? Es un primer principio que establece él y que claramente nos indica que debemos señorear a partir de nuestra condición de hijos, ¿no? De hijos. Nosotros somos creación de Él, entonces nos encomienda este mandato de poder señorear. Ahora, otra referencia que quisiera hacer también de la Biblia que me parece muy importante es el Éxodo 17, en el cual nos indica un suceso muy importante de necesidad, de la demanda de esta comunidad cuando necesitan agua. Entonces, Dios no se comunica con todo el pueblo, simplemente se comunica con Moisés. Entonces, le pide que él agarre, ¿no?, su bastón y golpea la roca y de ahí salga el agua. Entonces, lo que yo puedo percibir en ese momento es que hay una relación estrecha, ¿no?, de Moisés con Dios y de Moisés mismo con la comunidad, que tiene que ser un vínculo armónico y posterior a ello recién, ¿no?, acercarse a lo que es la naturaleza, la roca y percibir lo que es el agua. No se encomendó esto a otros líderes, a otras personas, sino a una persona que ha tenido, me parece, este vínculo, reitero, con la comunidad y con Dios, para pasar posteriormente al vínculo con la naturaleza. A esto también hago referencia con lo que el Papa Francisco una vez exhortó en sus discursos, ¿no? Nos exhorta a tener un cambio interior, una transformación radical, porque no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el medio ambiente sin antes sanar las relaciones básicas entre seres humanos. Entonces, a partir de esto se puede generar
un cambio recién, ¿no? Con el vínculo con la naturaleza. Y bueno, a partir de esas experiencias que tenemos diariamente, podemos recrear, ¿no? Somos personas creativas, podemos ir recreando mediante programas en unidades educativas, con nuestras comunidades eclesiales, nuevas maneras de vínculos, ¿no? Con la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que pasamos, ¿no? Y yo creo que yo soy mamá, personalmente, y pienso que un criterio que a mí me ayuda a vivir diariamente es la trascendencia de mi vida, que se ve reflejada en mi hijo, ¿no? Entonces, esta trascendencia para nuestras generaciones debería verse reflejada en nuestras actitudes, ¿no? De un diálogo con la naturaleza, esa espiritualidad individual que construimos diariamente a partir de nuestras vivencias. Entonces, ¿y cómo mejor hacerlo si no es a la luz de la palabra, ¿no? Ese referente que para mí es muy importante, como indicaba, como refería al inicio, desde el Génesis. Gracias, Marilyn. Sí, es muy importante porque hay que volver a conectar de alguna manera la palabra de Dios, el cuidado de la creación con el cuidado del planeta, ¿no? Porque a veces parece que, digamos, olvidamos que ese punto es central, ¿no? No es solo que nosotros estamos aquí simplemente como propietarios del mundo, ¿no? Dios nos los entregó y ahora destruyanlos, sino más bien va por el contrario, ¿no? Creo que la palabra ahí es muy fuerte y nos dice que en realidad deberíamos cuidar al planeta, ¿no? O sea, no deberíamos partir de creer que el planeta es infinito, que los recursos son infinitos, que nuestra vida es infinito y que se puede destruir el mundo, ¿no? O que cuando nosotros estemos muertos y desde el paraíso diremos, qué pena, ¿no? Por los que quedaron en la tierra, ¿no? Eso creo que en algún momento se está erigiendo como un sinsentido, ¿no? Dentro del mundo moderno, ¿no? Y es algo que efectivamente tendríamos que cuestionar, ¿no? Entonces creo que estamos para irnos a nuestra primera pausa. Les invitamos a que continúen con nosotros aquí en Radio Herbol, en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Cuaresma, un caminar hacia el encuentro con nuestra fe. La Semana Santa, que serían los días más importantes de la Pascua, comienzan el jueves con la Cena del Señor, Jueves Santo, Viernes Santo con la adoración de la Santa Cruz y luego la celebración de la Vigilia Pascual, que es la celebración más importante de la liturgia cristiana católica, porque es la noche donde recordamos la resurrección del Señor y esta es la base, la fuente de nuestra fe. Padre Pablo Pérez Ponce Ramírez. Cuaresma, un caminar hacia el encuentro con nuestra fe. Tú, yo, él, nosotros, todos lo sabemos. Ser niño es genial. Y este mes, Odontomundo premia tu fidelidad con la promo Subamos todos a la bicicleta 2019. Por toda atención que recibas en odontopediatría preventiva y especializada. Además de recibir tu descuento de hasta el 20% en nuestros servicios y de tu cupón, y prepárate para ganar una de las 10 bicicletas Santur. Los mejores odontopediatras, los equipos más modernos, los mejores precios. Odontomundo Kids, edificio Torre Multicine, piso 4. Teléfono 2430-430. Odontomundo Kids, sucursal, edificio Alameda, primer mezanine, teléfono 290-0461. Confía en los mejores, confía en Odontomundo. Promoción válida del 2 de abril al 8 de mayo. Sorteo 8 de mayo en el atrio del Multicine. Promoción autorizada por la AJ. Todos los niños tenemos derechos.
Julián Belguito. ¿Cuántos años tienes? No, le ayudo a mi abuelita a vender comida. En las noches nosotros traemos de la ceja verdura y cocinamos. En la mañanita bajamos a vender. Llevo platos, les voy a ofrecer. ¿Tú vives solito con tu abuelita? Sí. ¿Y tu mamá? Se ha ido, no se ha dejado. ¿Cómo se llama tu mamá? Jimena Belguito. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. Los niños miran y miran cómo se escapan sus sueños. Herbol, en cumplimiento a la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Ahora vamos a entrar a debatir un poco este tema del Estado plurinacional y el Estado laico, ¿no? Pero empecemos con algunas caracterizaciones del Estado plurinacional que a mí me parecen importantes precisar para la teleaudiencia que nos sigue, ¿no? Porque en realidad hoy en día se habla mucho de Estado plurinacional, lo vemos en los carnets, en los certificados de nacimiento, en todas las políticas de Estado, etcétera, pero nadie sabe específicamente de qué se trata el Estado plurinacional. En general, se ha tomado mucho la idea de que porque algo está en la ley, ya existe, ¿no? Pareciera que el Estado plurinacional existe simplemente por el hecho que hubo una reforma constitucional. O a veces incluso podemos ver posiciones tragicómicas de gente que dice que no es posible el Estado porque en la Constitución hay contradicciones entre Estado y nación. Es decir, es tragicómico, chistoso, pero existen, ¿no? Entonces, ante esta tragicomedia que nos plantea la realidad, intentemos caracterizar un poco qué hablamos cuando hablamos de Estado plurinacional. Entonces, lo primero que tenemos que plantear es, ¿el Estado plurinacional es proyecto o es realidad? Y yo me iría por la línea de un proyecto. Pensar la plurinacionalidad no es algo real, no es algo concreto, es un proyecto político. ¿Y qué implica este proyecto político? Es algo que estamos construyendo o que queremos construir. Entonces ahí podemos preguntarnos efectivamente si el gobierno contribuye a construir un Estado plurinacional o no contribuye a construir un Estado plurinacional. Y ahí podemos relacionar un poco esto con la fecha, ¿no? Preguntémonos, estamos en Viernes Santo, somos un Estado laico, está prohibida la venta de alcohol y todo el mundo se pregunta por qué un Estado laico debe respetar el Viernes Santo. Entonces ahí tiene que haber una relación política, es decir, hablar de un Estado laico, es decir, un Estado que no se mete en la religión, pero una religión que no se mete en el Estado, pero eso no implica no respetar las tradiciones de la población, es decir, la población es cristiana, en su mayoría, de diferentes denominaciones, con gran mayoría católica, y tiene tradiciones. Esas tradiciones no están al margen de la Constitución del Estado, pero el Estado, en cierta medida, no es quien para dictaminar qué es la religión, quiénes son las religiones válidas o cuáles no, y cómo se maneja eso. ¿Por qué? Porque el Estado, en cierta medida, debe ser laico. Es decir, debe estar al margen de esa problemática interna que es el debate de las religiones, ¿no? Y eso va a ser bien interesante porque eso nos va a llevar a una segunda discusión después, que va a ser el problema de la ley de libertad religiosa. Entonces, ahora intentemos caracterizar un poco, es decir, hemos dicho, este Estado plurinacional es proyecto, pero ¿proyecto hacia dónde? Porque generalmente, y desde una visión mucho más conservadora, pero de izquierda, se ha tildado el Estado plurinacional como la inclusión de pueblos indígenas excluidos dentro del Estado moderno, lo cual es una absoluta, digamos, sin sentido porque ahí no habría plurinacionalidad. Y algo que nunca se ha discutido dentro de la idea de Estado plurinacional es la misma noción de nación. Es decir, la noción de nación que hoy conocemos como lengua, territorio, ligado con religión, cultura, etcétera, es una noción de nación que recién tiene, digamos, presencia en el siglo XX. En las épocas del siglo XVI, siglo XV, siglo XVII, nación era un término más ligado a etnia o a una cultura o a cierta pertenencia cultural muy básica, e incluso imperios como el Imperio Austrohúngaro antes de la Primera Guerra Mundial eran considerados estados multinacionales, ¿no? Entonces,
en la construcción del Estado moderno aparece la idea del Estado-nación con mucha fuerza, ¿no? Y ese Estado-nación se vuelve nacionalista, empieza a crear una religión nacional, y esa religión nacional, nacionalista que pretende llevar al Estado, es lo que empieza de alguna manera a socavar a las diferentes culturas que existían ahí, donde estas culturas tienen que someterse al gran Estado-nación, relegar sus posiciones culturales para poder sobrevivir en el nuevo orden, ¿no? Y eso podemos verlo hoy en día. Por ejemplo, es muy difícil hoy vivir en Aymara, hablar Aymara y realmente reproducir tu vida exclusivamente en Aymara. Si uno viene de cierta comunidad a la ciudad, prácticamente está obligado a aprender español para poder relacionarse con los bancos, con el Estado, con las instituciones públicas, para hacer trámites, etcétera, ¿no? Aunque hablemos de Estado plurinacional, no hay la posibilidad de que una persona que sea aymara hablante pueda reproducir su vida en aymara, ¿no? Entonces, parte del proyecto plurinacional es ese, ¿no? Es que las culturas no tengan que relegar sus culturas y horizontes de vida para poder ser partes del Estado, ¿no? Entonces, eso también implica que las culturas de los pueblos no sean caracterizadas solo como folclore o atractivo turístico, que es lo que se quiere construir, ¿no? Las culturas son muy bonitas, son muy diversas y les tomamos fotos para que vengan los turistas a verlos. No se trata de eso, se trata de poder vivir en tu cultura, se trata de poder reproducir tu cultura, se trata de poder reproducir tus tradiciones, tus cosmovisiones, tu espiritualidad, sin que eso implique que estés excluido del Estado, sino que tú también seas parte del Estado, y el Estado puede entenderse desde una manera plural, es decir, desde muchas cosmovisiones y culturas que conviven, pero conviven en su día a día, en su forma de vida. No son simplemente cosas de museo o cosas que tenemos que ver en la televisión para los turistas como folclore o cosas que no tienen sentido. Entonces la idea del Estado plurinacional hace que la vida misma se pueda reproducir en modos diferentes, ¿no? Y para eso es muy importante entender la idea de interculturalidad, ¿no? Sí, justo lo que pero planteas es muy importante entender que un Estado-nación es un Estado monocultural, ¿no? Y en ese sentido, la identidad que se promovió, especialmente en Bolivia desde 1952, era una identidad que culturalmente tenía que convertirse en una sola, o sea, un monoculturalismo identitario, que sería otra forma de decir mestizaje. Sin embargo, recordemos que eso es un tema ideológico, ¿no? Y que es parte del desarrollo del Estado moderno en su fase incluso nazista, ¿no? Incluso fascista y nazista, y que obviamente ha tenido todas las repercusiones en el siglo XX, y que de alguna forma también ha repercutido obviamente en América Latina y de manera muy fuerte en la teoría política, aunque muchas veces no se lo quiera tomar así y se lo empieza a esconder de alguna manera, ¿no? Pero si nosotros partimos de esa idea de nación, me parece que podemos terminar creyendo justamente de que la idea de Estado plurinacional puede ser una idea justamente de multinacionalismo, de varias naciones, en el sentido justamente de Estado-nación, de nacionalidad con una identidad. Sin embargo, a mí me parece lo fundamental de entender un Estado plurinacional tiene que ver con que primero se antecede la idea de pluralidad. Esta idea de pluralidad podemos entenderla como pluriculturalismo, podemos entenderle como una manera de entender que hay mucha diversidad en un mismo lugar. Y eso me parece que es muy importante al momento de hablar de Estado. Yo creo realmente que América Latina, ¿no? En su conjunto no han llegado a consolidar un Estado descolonizado, por ejemplo. Y en ese sentido es tan válido las hipótesis de René Zabaleta Mercado, que hablaba sobre Bolivia, pero que se puede extender muy bien a América Latina, en donde se puede entender que los estados son estados aparentes. Y en la manera como se defiende el nacionalismo en los diferentes estados nos reflejan lo que sería el pueblo, lo que sería justamente la pluralidad que hay en las naciones latinoamericanas, en los estados latinoamericanos. Y eso lleva justamente a esta especie de juntura, diremos, de términos y conceptos, ¿no? Estado laico, plurinacional. Un Estado plurinacional que a la vez sea laico. Una vez escuché a alguien que
que dijeron no vamos a poner el término laico en la Constitución, pero nos vamos a referir a en el artículo 4, donde dice que el Estado es independiente de la religión. Pero sin embargo a mí me parece que es un tema muy complicado. De hecho, si uno revisa bien la Constitución Política del Estado, se va a encontrar que en muchas partes se promueve la espiritualidad de los pueblos indígenas, se promueve la espiritualidad de los pueblos. Si vamos por ese lado tan leguleyo y conceptual, uno diría que la Constitución Política del Estado está totalmente, tiene una contradicción en todo lado, ¿no? Es todo contradicción. Me parece a mí que justamente quienes van por ese lado tienen lentes modernos, ¿no? Lentes de la modernidad y de la posmodernidad incluso, y que no han llegado a entender lo que realmente es Bolivia y tampoco Latinoamérica. Y en ese sentido me parece a mí muy importante por qué los bolivianos vamos a seguir utilizando tanto tradiciones como costumbres, con principios e ideas religiosas y espirituales fuertemente arraigadas en el área rural de una forma, en el área urbana de otra, y que eso lo vamos a seguir haciendo cambie cualquier constitución política del Estado en los siguientes años e incluso en los siguientes tal vez mucho más tiempo, ¿no? Siglos. ¿Por qué razón? Porque la espiritualidad y la religión, como lo plantea Mircea Eliade, un gran historiador de las religiones, es como el centro, ¿no? Es como el centro de una cosmovisión, es como el centro de una perspectiva cultural. Y en ese sentido, si tomamos a la propia modernidad, a la propia tecnología, a la propia sistema de comunicación, ¿no? Como lo que está pasando en este momento en el caso de México. La lucha política es lucha de comunicación y de tecnología en la actualidad. El fundamento es una fuerte creencia en el liberalismo y en el individuo que no ha cambiado. Hay ahí una perspectiva moderna que también incluye una espiritualidad, me parece que ha nacido hace varios siglos atrás y que se ha desarrollado de tal forma que nos lleva hoy en día a un nihilismo muy fuerte, pero sin sentido, ¿no? Entonces me parece justamente que es un momento muy interesante de poder discutir justamente qué sería Estado laico plurinacional, especialmente me parece en Bolivia, el lugar donde las cosas aparecen como a flor de piel, ¿no? Mari. Bueno, desde mi posición metodista que soy, ¿no? Pienso que esto de Estado laico es simplemente un denominativo, ¿no? A mi percepción, porque en la práctica podemos ver que las diversas religiones, denominaciones, siempre han estado latentes, ¿no? En medio de la sociedad. Hay aspectos que de pronto van a colaborar con esta ley, a favorecer algunas situaciones de las iglesias, algunas no, tal vez. O sea, me voy a referir a 1907, cuando la Iglesia Metodista llega acá a Bolivia con un servicio, ¿no? Con un rol no solamente religioso, sino de servicio. Llega con lo que es la primera escuela de enfermeras para lo que fue la Guerra del Chaco, el hospital metodista que está en Obrajes, las diferentes instituciones con las que hace servicio, ¿no? Entonces el Estado de ese entonces reconoció, no tal vez de manera escrita, ¿no? Pero les dio un lugar de apertura, de práctica en la sociedad. Entonces, pienso que las prácticas de las denominaciones van a seguir, pese a que hayan ciertos lineamientos, pese a que se opongan muchas otras congregaciones, estén a favor o en contra. Pienso que es algo de mucho discutir y que, bueno, no van a, me parece que esto no va a frenar la práctica en la que ya está inmersa la iglesia. Van a continuar. Y ese es un dato muy interesante, ¿no? Cuando Felipe decía, hay una mayoría católica, tal vez habría que relativizar eso, ¿no? En Bolivia no hay datos específicos, pero el tema de las religiones, especialmente en Bolivia, me parece que va por otro lado. También yo relativizaría las ideas de que hay una mayoría evangélica. Y ahí justamente es donde tal vez vamos a tener que poner el dedo en la llaga, como lo ha hecho también recordando las acciones de Jesús en su tiempo. Bolivia es indígena. Bolivia tiene una fuerte presencia de espiritualidad originaria. Y me parece a mí muy importante reconocerla y no negarla. Si nosotros negamos eso, estamos volviendo a promover un Estado aparente.
Y la idea justamente de todo un proceso que habría empezado hace varios años era todo lo contrario, que una vez en la historia podamos reconocernos como algo real, no como un montón de mentiras. Por eso es que las leyes venían de otros países, porque en el fondo a nadie le importaba porque sabían que era un engaño. Entonces ahora si vamos a ser serios y vamos a encontrarnos de manera real, tenemos que ir por la verdad. Y eso es importante, ¿no? Porque de alguna manera hay que volver a repensar Bolivia. Yo creo que es algo que se ha perdido y por eso es muy importante de nuevo discutir este tema que se ha planteado alguna vez. Es decir, ¿realmente somos un país mestizo? O yo plantearía mejor el tema de interculturalidad por otro lado, ¿no? Porque el mestizaje surgió de un ministro mexicano, un señor Vasconcelos, que quería acceder a la raza aria a partir de la occidentalización, ¿no? Y el mestizaje en Bolivia justo nace en la época donde los nazis eran predominantes en Alemania y el proyecto de raza aria estaba muy fuerte, ¿no? Entonces, pues se puede ver, digamos, en los datos históricos que el MNR del 52 tenía mucha influencia del nacionalismo alemán. Y esa influencia que trae del nacionalismo alemán establece que el mestizaje aparece como un proceso de occidentalización. Pero eso no es solo un proceso de occidentalización, sino también al mismo tiempo es un proceso de negación de nuestra realidad, ¿no? El mestizaje siempre fue un proceso de cómo podemos acceder a la raza universal, que llamaba Vasconcelos, para poder ser universales. Pero las culturas siempre han sido siempre tienen influencias de distintas culturas. Un japonés tiene influencia también de la cultura del capital y no por eso se llama mestizo. Un hindú tiene influencia de la cultura del capital y no por eso se llama mestizo, ¿no? Entonces y también eso plantea una contradicción, yo diría ahí más complicada que es la que plantea Nelson, ¿no? Que nos plantearon un mundo así, o eres cristiano o estás con el demonio, de alguna manera, ¿no? De manera predominante, y así se negó las espiritualidades de los pueblos. Y por el otro lado, también se planteó esta disyuntiva, ¿no? O respetas la espiritualidad, y si te vas con el cristianismo, estás yendo por el lado de la colonización, ¿no? Entonces se plantearon esas disyuntivas, pero creo que ahí la interculturalidad tiene una respuesta. Y la respuesta es que no sería contradictorio tener una espiritualidad andino-amazónica y aparte ser cristiano, ¿no? Y eso se puede ver, por ejemplo, en iglesias como la metodista, ¿no? Donde puedes ver personas que tienen fuertes raigambres de una espiritualidad andina, pero al mismo tiempo pueden ser cristianos. Y eso no implica una contradicción, que desde los fundamentalistas eso se ha visto como insalvable, ¿no? Entonces, creo que estamos listos para irnos a una pausa. Les pedimos que sigan sintonizados con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAN. Señor, perdona. Herbol. Perdónalos. A ellos. No saben lo que hacen. En Semana Santa. La 1:43. Misión de Herbol. Somos un sistema social de comunicación educativa e informativa que bajo la inspiración cristiana busca la dignificación de la persona y su colectividad para el ejercicio de una ciudadanía plural e intercultural y la construcción de una sociedad democrática, justa y en armonía con la naturaleza. Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Volvemos a Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Hemos preparado para esta Semana Santa una pequeña reflexión de Jesús. ¿Estamos listos con la reflexión?
Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Volvemos con verdades ocultas y qué reflexión más importante, ¿no? Porque justamente de eso se trata cuando queremos entrar al tema de libertad religiosa, ¿no? De los fariseos que ocuparon el trono de Moisés, de aquellos que se dicen cristianos, pero simplemente tal vez sus acciones no coinciden con la actitud de un cristiano, ¿no? Y a veces, digamos, muchos de ellos están preocupados en adorar al Dios dinero y no están preocupados en el Dios de los cristianos, en su pueblo, en su comunidad de fe y en sus pastores, ¿no? Y creo que es una muy buena reflexión, porque esta Semana Santa se trata de abstinencia y no se trata de mostrar los lujos de comer mariscos, ¿no? Se trata de reflexión, se trata de austeridad y no se trata de mostrar cuán cristianos somos o cuán cristianos no somos, ¿no? Se trata de poder entendernos a nosotros mismos, de reflexionar un poco entre nosotros, ¿no? Y de ver hacia dónde estamos yendo como humanidad, ¿no? Sí, me parece a mí muy importante tomar en cuenta lo que dice Jesús de Nazaret y también la valentía con la que lo dice, ¿no? Está en un espacio en el Evangelio, en esa parte que hemos escuchado, en el que se está enfrentando directamente a los escribas y a los fariseos. Y les dice, siguiendo el pasaje, que son sepulcros como sepulcros blanqueados, o sea que por fuera están repintados y blancos y por dentro están podridos, ¿no? Son huesos de muertos, es lo que pudiendo ser, ¿no? Es la cita que se extrae de la Biblia. Y me parece a mí que hay que rescatar otra vez a este Jesús, ¿no? Histórico, y este Jesús que planteó un cambio en su tiempo. Hoy en día es la costumbre de muchas, lastimosamente, organizaciones religiosas, es cortar partes de los relatos bíblicos y darles una interpretación que solamente en el fondo dice algo, que si le das a la iglesia un pago, ¿no? Un diezmo o algo, en dinero, te vas a salvar. O sea, estamos volviendo al tiempo de las denominadas indulgencias, aquello que Lutero en 1517 fue la primera principal por lo que escribió las 95 tesis conocidas como las tesis de Wittenberg, y que él planteó en su tiempo de que esto es un engaño sobre Dios. Y eso tal vez es un punto en el que estamos volviendo, pero no estoy hablando ahora específicamente de Bolivia, ¿no? Veamos, solo todas las personas que tienen acceso a internet pongan ahí el caso de los grandes pastores que son millonarios. O sea, son millonarios, viven en casas lujosas, tienen helicópteros, tienen autos blindados, etcétera. ¿Y cuál es la justificación que dicen? Que es una especie de teología de la prosperidad que de alguna forma justifica el que ellos tengan en la tierra riquezas terrenales. Eso es, me parece a mí, un absurdo del cristianismo, de lo que ha devenido, digamos, seguir una parte del cristianismo y no toda. Eso no representa en nada, obviamente, a muchas de otras iglesias y denominaciones que en la actualidad están luchando realmente
por una fe, por una revelación que han tenido. Yo creo, sin embargo, dado los últimos acontecimientos, me refiero ahora a la promulgación de la ley 1161, que estos años, por lo menos este siglo en Bolivia, va a ser una revolución de los pastores. O sea, yo creo que va a ser una revolución del pueblo evangélico, no católico. ¿Y por qué razón? Me parece en gran medida ahí los dirigentes de la Iglesia Católica están muy equivocados, porque quieren mantener una situación colonial de la Iglesia Católica y por lo tanto le están dando la espalda al pueblo católico. Le están dando la espalda a las personas que creen todavía en todo lo que tiene que representa de alguna forma el catolicismo tradicional. Y en Bolivia especialmente el catolicismo tradicional ha estado muy de la mano de las costumbres y de la religiosidad, espiritualidad indígena, aymara, quechua, ¿no? Y de tierras bajas. Y en ese sentido me parece que es un tiempo también del progresismo evangélico, y en ese sentido es que se ha promulgado esta ley. Si uno lo ve, o sea, uno lo ve totalmente neutral y como un historiador, digamos, neutral, nunca en Bolivia se habría imaginado una ley que se ha terminado de hacer en manos de pastores evangélicos y obviamente ahí sus abogados, ¿no? Y que realmente refleja esa posición. ¿Por qué es eso? No es una ley plural, la ley que tenemos en nuestras manos, ¿no? Que vamos a comentar, que han promulgado. Es una ley específicamente realizada por un sector, y ese sector es de los pastores, que dentro de todas las congregaciones y todas las organizaciones religiosas hay una variedad también infinita, ¿no? No es una sola voz. Hay muchas posiciones y discrepancias. También hay colonialismo, hay neocolonialismo. También hay posiciones de iglesias transnacionales, que son iglesias de Estados Unidos, que son iglesias de Europa, de Corea, etcétera, etcétera, que tienen posiciones que solamente las implantan en personeros y operadores que son bolivianos, o iglesias ya transnacionales también, como un proyecto como el que tienen las iglesias, por ejemplo, la Iglesia Universal del Brasil, que está expandiéndose en todo el continente, y con el famoso Pare de Sufrir, ¿no? Que podríamos nosotros examinar desde una perspectiva de las ciencias de la religión como algo que es una especie de perspectiva tiene un proyecto continental. Y eso es fundamental, solo tocando la parte anterior que se ha hablado de Estado plurinacional. Hoy en día el Estado boliviano, cualquier Estado, no se lo puede pensar sin un análisis de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Es decir, estamos ya más conectados de alguna manera, y lo que pase en Perú, lo que pase en Estados Unidos, y con las redes sociales y con la tecnología que hoy media todo, puede cambiar mañana la situación de X o Z país. Y en ese sentido, ese análisis tiene que ser muchísimo más profundo. Y en ese sentido también yo creo que las políticas que se podían aplicar incluso a principios de este siglo, hoy en día tal vez ya no se podrían, ya no estarían tan vigentes. Entonces me parece que es un momento de mucho repensar lo que realmente estamos haciendo hacia adelante. Bueno, respecto a lo que fue la reflexión, ¿no? Me parece muy importante, ¿no? La participación de Jesús en este mundo. ¿Por qué? Siento que fue la necesidad, ¿no? Demostrar que un ser espiritual podía ejercer como un ser material. Por ejemplo, Jesús se hizo hombre humano, con miedos, con sed, con hambre. Algún momento dice en la Biblia, ¿no? Que no tenía dónde recostar su cabeza, que sintió la soledad en extremo cuando estuvo en la cruz. Entonces, él vino a demostrar que en su calidad de divinidad podía venir a materializarse y cumplir, no solamente desde el ámbito espiritual, que a veces nosotros no ponemos nuestras antenitas, como dice el himno, a más allá del sol. O sea, yo estoy cultivando mi morada más allá del sol. O sea, incluso se olvidan, ¿no? Yo veo extremos en los que dan sus ofrendas, venden su casa y se olvidan el aquí y el ahora. Entonces, pienso que no debemos extremar ninguna situación, ¿no? Ni solo espiritual, ni solo material,
sino tratar de replantear un diálogo entre estas dos posiciones, ¿no? Estamos aquí, estamos ahora. Entonces, tendríamos que replantear, reitero nuevamente, nuestro quehacer, ¿no? Como cristianos, como personas que estamos promoviendo principios y actitudes a partir de nuestras creencias, ¿no? Sí, ahora, para ingresar, hay cosas muy importantes que dijo Nelson, ¿no? Que es esta nueva venta de indulgencias por parte de las iglesias protestantes, algunas, no todas, ¿no? Y esa nueva venta de indulgencias, esa nueva modelo de negocio que podríamos llamar, ya prácticamente utiliza la Biblia como un elemento instrumental para fundamentar un negocio de adoración a no sabemos quién. Porque al que están adorando efectivamente no es aquel Jesús que luchó por los pobres, que luchó contra el Imperio Romano, que se enfrentó a los fariseos, que se enfrentó a los escribas. Es un personaje absolutamente distinto, ¿no? Que prácticamente parece que ya no tiene rostro, pero que está ahí a la hora de cobrar, ¿no? Recuerdo las viejas oraciones del Padre Nuestro en su versión original, donde se decía perdona nuestras deudas, ¿no? Y hoy eso prácticamente se ha olvidado. Ahora le doy la palabra a Nelson para que nos vaya interiorizando en esto de la ley de libertad religiosa. ¿Qué está detrás, Nelson? Bien, sí, yo creo que hemos llegado al momento más complicado, también más importante, y que hay que decirlo en pro de la verdad, ¿no? Me parece a mí lo más fuerte que podemos encontrar en la nueva ley de libertad religiosa y organizaciones religiosas y creencias espirituales es que se ha de alguna forma opacado y excluido a las organizaciones espirituales, ¿no? Esta ley, la 1161, abroga la ley 351 y especialmente el decreto supremo 1987. Pero ¿qué eran estos decretos supremos y esta ley 351 y qué era realmente lo que proponía? Y a lo cual me parece que es muy importante resaltar. O sea, esta ley era una ley de reordenamiento jurídico de las personerías jurídicas, ¿no? De tanto de ONGs, fundaciones, y etcétera. Y a la vez se ponía a las organizaciones religiosas. Entonces hubo un tiempo, hace unos años, desde el 2013-14, que una facción de las iglesias evangélicas no estuvo a favor e incluso llegó a poner un paro de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en Sucre, justamente porque creían ellos que era inconstitucional el Decreto Supremo de 1987 y la Ley 351. ¿Pero qué creían ellos que era inconstitucional? Había una parte especialmente en la Ley 351 donde decía que las organizaciones religiosas en última instancia tienen que promover el vivir bien, y ese fue un término que les llegó a chocar bastante porque decían que de alguna forma se les estaba obligando a ser parte de un posicionamiento más indígena, ¿no? Sin embargo, salió una sentencia constitucional, ¿no? Que es la 033, si me equivoco, quebrado 2016, donde da el favor y da la razón a la ley 351. Entonces a mí me parece también un tema que pueden tratar los doctores jurídicos, de cómo se puede abrogar una ley que ha sido ratificada por una sentencia constitucional en Sucre, ¿no? Ustedes saben que por constitución misma el Tribunal de Sucre es la que está facultada para interpretar la Constitución. Pero aquí encontramos que hay una ley que abroga justamente lo que ha defendido una sentencia constitucional. En principio me parece que debería haber una explicación algo mayor de cómo se puede jurídicamente hacer esto, ¿no? Por otro lado, me parece muy curioso que en las definiciones encontremos en el artículo 4 la primera definición, organización religiosa, ¿no? Que es muy curioso porque si vamos a trabajar los términos más, digamos, más generales, ¿no? Dice, es el conjunto de personas naturales y o jurídicas y sus filiales que la conforman. Es decir, volvamos a escuchar, es el conjunto de personas naturales. Pensemos en una iglesia, ¿no? Es el conjunto de personas naturales. Todos somos personas naturales, aquí estamos los tres, podemos ser una iglesia. Pero dice también y o jurídicas. O sea, esto quiere decir que
puede ser una aglutinación de personalidades jurídicas, ¿no? De organizaciones que tienen una personería jurídica. Entonces eso me parece que está directamente refiriéndose a algún organismo específico que ahora puede ser a un rango de iglesia, ¿no? Casualmente yo creo que ahí es punto fundamental decirlo, que la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, quien estuvo justamente detrás de toda la promulgación de esta ley, es un conjunto de personas jurídicas, ¿no? Pero ahí no están afiliadas solamente iglesias, están afiliadas ONGs, ¿no? Fundaciones de carácter más secular, digamos. Entonces esos ya se convertirían en una organización religiosa, por ejemplo, ¿no? Y esto va a ser un reordenamiento jurídico porque de alguna forma puede abrir muchas puertas, pero también como que cambia el sentido real del que debería ser, me parece en principio, una organización religiosa. Y luego si nosotros vemos lo que es la definición de la organización de creencia espiritual, ¿no? Dice, es el conjunto de personas naturales, nacionales o extranjeras y comunidades espirituales que se constituyen como personas jurídicas con la finalidad de profesar, enseñar o difundir o practicar su espiritualidad y oculto, conforme a sus creencias y cosmovisiones sin fines de lucro de acuerdo a la identidad que asuman. Este punto me parece muy importante recalcarlo porque si nosotros hacemos un análisis cualitativo con el anterior, es prácticamente lo mismo. Es decir, han entendido que las organizaciones de creencias espirituales es lo mismo que una religión o una iglesia, y no es así. O sea, lo que se había trabajado de alguna manera años atrás también, ¿no? Siguiendo la discusión, era que las propias organizaciones espirituales en Bolivia, ¿y esto qué significa? Las organizaciones que devienen de los pueblos indígenas en Bolivia puedan trabajar su propia perspectiva y su propia idea de lo que debería ser una organización espiritual. Y en ese sentido me parece que toda la ley en gran medida pone como un espejo de reflejo de lo que son las iglesias cristianas, de lo que son las organizaciones espirituales. En ese sentido me parece que cuando habla de organización de creencia espiritual es algo inexistente en Bolivia. En otras palabras, simplemente se es un adorno, ¿no? En esta ley. Y no hay una relación con el pueblo mismo, no hay una relación. Y en ese sentido, obviamente, es una forma de neocolonialismo en gran medida, porque va a terminar deformando todo lo que uno puede creer y ver realmente que es una espiritualidad. Hay un punto que me parece muy importante que podemos decirlo hoy, en este día tan especial, ¿no? Y que podría ser un ejemplo, me parece, para que se entienda mejor, ¿no? En el Domingo de Ramos, así se llama en la tradición católica, y muchos, incluyendo que sean evangélicos, a veces van a algún lugar cerca de una iglesia católica y compran las comunes palmas, ¿no? Y estas son usadas a veces en puertas, ¿no? De las casas, en ventanas. ¿Y cuál es la idea ahí? Porque en la Biblia no aparece en ningún lado que pongas una palma en la puerta de tu casa. Eso tiene que ver con un sentido profundo de religiosidad y espiritualidad indígena. Y eso que se practica comúnmente, si uno incluso, por ejemplo, en agosto va por Cochabamba, va a terminar olfateando, ¿no? El saumerio en cada esquina. Y eso me parece a mí que se está obviando totalmente porque se está poniendo una figura que no existe, inimaginaria, ¿no? Es algo imaginario que ha salido de alguna cabeza más o menos iluminada y que me parece a mí que solamente ha sido un pretexto para decir estamos incluyendo a los indígenas. Yo creo ahí me parece que hay una reflexión muy profunda porque este Estado, cuando hablamos de Estado plurinacional como proyecto político, simplemente en este caso se está viendo que no es así, ¿no? Que no se está realmente trabajando e intentando consolidar lo que es el Estado plurinacional. Esto yo quiero tomarlo muy en cuenta porque me parece a mí lastimosamente como un autogol histórico, ¿no? Que se está dando, porque de hecho, y eso es un punto también muy importante, la religión cristiana es milenaria, no es moderna, no es norteamericana, no es europea, no es ni siquiera latinoamericana, es milenaria. Y en ese sentido, cuando uno realmente quiere conocer la Biblia, pero realmente, y estudia hebreo y estudia griego, se va a dar cuenta que está más cerca del mundo indígena aymara de que las situaciones a veces de muchos pastores
perdidos que empiezan y que incluso pueden creer que Jesús era una persona de ojos azules, ¿no? Y que se ve reflejada en la interpretación que a veces tenemos en la televisión, que en este momento seguramente muchos están viendo las películas que hacen de Jesús, las telenovelas que hacen de Jesús, con facciones que realmente no reflejan nada lo que es la situación de Medio Oriente y norte de África, que es en gran medida donde se ha expandido el cristianismo, ¿no? Entonces hay una colonización muy fuerte. Yo creo que puede ser un momento de inflexión, y esto no es algo menor. La religión, la espiritualidad, porque es justamente cuando decías, Felipe, nación, ¿no? El problema de Estado-nación. Nación fue una respuesta para cambiar, me parece a mí, históricamente, de una espiritualidad explícitamente religiosa que unía a una comunidad a una secular, ¿no? Entonces la identidad en el fondo tiene un fuerte sentimiento religioso, y de ahí podemos ver, por ejemplo, la relación del civismo, ¿no? Que recordábamos Bolivia el 6 de agosto por su fundación. Ese civismo y esa identidad que crea tiene un fuerte, profundo sentido religioso, pero que es como contrapuesto al sentido religioso. Por ejemplo, en este momento, el Viernes Santo se está recordando, se está reproduciendo un hecho que pasó hace 2000 años, más de 2000 años, y esa es la idea religiosa, esa es la idea espiritual de cómo se está, de alguna manera, reproduciendo lo que hoy día es Viernes Santo. Entonces hay muchos aspectos que que hay que tocar. Yo diría que en este programa no vamos a terminar de agotar todos estos aspectos. Yo solamente quería empezar a discutir algunos que me parecen muy importantes, pero que se podrían resumir en que lastimosamente no se ha podido concretar en un proyecto que de manera real sea más verdadero de lo que realmente se vive en el pueblo boliviano. Y es algo que me parece que hay que discutirlo, ¿no? Y es fundamental, algo que no creo que alguien me pueda rebatir. En Bolivia no conocemos las religiones, las espiritualidades, ni las iglesias, ni la historia de las iglesias. No lo conocemos, no tenemos el conocimiento. Somos una sociedad con poco conocimiento de nuestra propia cultura religiosa, de nuestro propio sentimiento religioso. A veces vivimos utilizando tantos simbolismos religiosos y espirituales y no somos conscientes de eso, y vivimos con una contradicción con nosotros mismos. No nos queremos aceptar. Y esta ley, lastimosamente, me parece que está reflejando eso, que no nos queremos aceptar como bolivianos, como personas que vivimos en este suelo. Y en ese sentido me parece a mí que vamos a ir lastimosamente más adelante y va a seguir habiendo tal vez una serie de repercusiones, que luego de esto tiene que venir el reglamento, ¿no? Pero que no sea lo que ha ocurrido, me parece a mí el caso más problemático, y hay que decirlo de manera de frente, digamos, es el caso de Brasil, ¿no? Un estado con tanta asimetría social, como ha sido el caso del movimiento Sin Tierra, ¿no? Que en pleno siglo XX había millones de personas, son millones en Brasil, sin tierra, sin un lugar donde poder trabajar siquiera, y que de ahí surja un presidente que simplemente representa todo lo contrario que puede haber significado Brasil como país. Es algo que me parece que tiene que ver con el producto de personas que creen y piensan de la manera como han podido poner cosas en esta ley, ¿no? O varios puntos de esta ley. Entonces a mí me parece un punto que nosotros tenemos que trabajarlo críticamente, y hay que invitar a la población de que se pueda inmiscuir más en este tema, porque en gran medida esta ley es para todos los y las bolivianos y bolivianas. Otro punto será, pero que quiero dar la palabra, no quiero agarrar solamente la palabra. Otro punto será qué pasa con la Iglesia Católica, que también es otro problema, justamente cuando sale esta ley, y seguramente los fariseos, que los fariseos en Bolivia dirán, no nos atinge, ¿no? Pero realmente atinge a todos, ¿no? Tiene que ver con todos esta ley. Y también recordando que la Iglesia Católica no tiene un concordato firmado, ¿no? Que prácticamente, digamos, está en la ambigüedad jurídica, ¿no? Y que hasta que no firme un concordato va a seguir así. Y es increíble, ¿no? Después de tantos años de República, Estado, y que la Iglesia Católica nunca se haya tomado la tarea
de hacer su tarea, de firmar un concordato con el Vaticano cuando todos los países en todo el mundo lo tienen, y especialmente en toda América Latina, ¿no? Pero algo que mencionabas, Nelson, en esta ley es muy importante, que es, primero, lo que tú dices, es una ley que vuelve a poner esa idea de queremos ser occidentales, no queremos ser indígenas, lo indígena es inferior, lo ponemos como folclore, lo ponemos como algo que está ahí, pero algo que no nos atinge, cuando en realidad no se podría entender este mundo sin la cultura andina. O sea, no podríamos entendernos nosotros mismos sin ser parte de la cultura andina, ¿no? Y si a quien no se entienda así, prácticamente aparece como una persona sin identidad, ¿no? Como aquella contradicción que planteaba un trasnochado, que no me acuerdo su nombre, que decía que este país está dividido entre indígenas y bolivianos, ¿no? Y él se asumía boliviano, pero nunca podría encontrarle una definición concreta a eso que se llama boliviano, ¿no? Porque en realidad esa división que planteaba es tan aparente y tan irreal, es tan abstracta, que no tiene sentido, porque es un país de cultura mayoritariamente y predominantemente andino-amazónico, donde todos de alguna manera estamos ligados, ¿no? Y esa misma gente que reniega de las culturas andinas y de las espiritualidades, el martes de chaya está chayando, ¿no? Y dicen, pero tú estás chayando, pero yo no tengo nada que ver con lo andino, no tengo nada que ver. No es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué chayas para iniciar tu negocio? No, pues que si no me va a ir mal, ¿no ve? Entonces, ¿por qué haces mesita en agosto? No, pues que si no me va a ir mal. Pero te sientes andino. No, yo no tengo nada que ver con eso. Y reniegan de su propia identidad, aunque por detrás, de alguna manera, ellos mismos están reproduciendo nuestra cultura, porque es la cultura que tenemos, ¿no? Nosotros no somos occidentales, eso hay que entenderlo bien claramente, y tenemos muy poco conocimiento de lo que es Europa y Estados Unidos. No solo no conocemos Bolivia, no conocemos a nuestros pueblos, sino hemos creado un imaginario tipo caverna platónica sobre lo que es Europa y Estados Unidos, y en función de ese imaginario nos creemos mestizos. Es una ridiculez, digamos, muy grande, pero es parte de esa tragicomedia que mencionábamos. Porque cuando Nelson dice que no solo no conocemos nuestra realidad, eso es también, y ahí tenemos que ser honestos, porque la educación en Bolivia históricamente ha tenido muchas falencias, ha sido un desastre y ha creado una élite intelectual boliviana que prácticamente es una comedia del rumor, ¿no? Sí, bueno, Felipe aportando, ¿no? Me parece muy importante recalcar que hay un vínculo de sobrevivencia de lo que es el mundo indígena, las prácticas, con lo que llegó a ser la conquista, ¿no?, de la Iglesia Católica acá. Entonces, pienso que este vínculo de sobrevivencia fue lo que permitió que el cristianismo continúe hasta ahora, ¿no?, vivo, porque las prácticas de nuestros ancestros no se han podido cortar. Ellos iban a sus apus, iban a hacer sus ofrendas. Entonces ellos más bien vieron, a lo que leíamos en Historia de la Iglesia, que trataron de fusionar estas prácticas, por ejemplo, Todos Santos, trataron de fusionar con la Iglesia Católica las prácticas también de la llegada de los muertos del mundo indígena. También podemos ver que en la práctica de las comunidades existe un ecumenismo fuerte, ¿no? En una sola comunidad hay evangélicos, hay católicos, hay adventistas, pero yo presencié un acto muy interesante que me parece pertinente compartirlo ahora, cuando hubo escasez de agua, o sea, no estaba lloviendo ahí en la comunidad y decían, nos cayó la mala suerte porque alguien abortó, entonces era el discurso. Y no llovía, realmente no iba a haber una buena cosecha. Entonces, ¿qué hicieron? Toda la comunidad subieron al monte más alto, a Suapu. Entonces fueron ahí como diríamos, a hacer toda la práctica de requerir este elemento básico que ha sido el agua. Han ido entre los católicos, han ido adventistas, han ido metodistas, han ido los mismos, se llaman esto, Felipe, ¿me ayudarías? Los que celebran estos ritos. Los yatiris. Entonces todos ellos fueron en uno a requerir, ¿no?, esto que fue el agua. Entonces me parece importante recalcar que en la práctica es muy distinto, ¿no?, a lo que se ve escrito en esta propuesta de ley. Sí, hay que también tomarlo en cuenta. Si alguien va a ser repetidor de Occidente, que sea por lo menos buen repetidor, ¿no? No hace muchos años, ya intelectuales como Jürgen Habermas, Peter Berger,
empezaron a sacar una serie de documentos ya finales, porque ya están bastante mayores, y son los intelectuales, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Y que dicen que han fracasado, Europa ha fracasado, en el siguiente sentido. Las tesis del secularismo planteado en Europa, desde los años 50, 60, más fuertemente desarrolladas, han fracasado, y lo dicen sus propios intelectuales. Y ahora queremos, como sea el lugar, meterle el término laico, de Estado laico. Por algo no aparecía en la Constitución Política del Estado, y ahora vuelve a aparecer en una u otra ley. Una tesis del secularismo que en realidad va a terminar siendo una contradicción siempre, si lo vemos desde el punto de vista que Bolivia no es laico, en el sentido de que se habla de un proyecto donde la razón solamente, la razón moderna, no esa que la Escuela de Frankfurt ha criticado como instrumental, sea la mayoritaria y la que guíe todas las voluntades. Bolivia es fuertemente religioso, y eso se puede ver en la moral. Si vamos al campo político, en el campo político, a un proceso, por ejemplo, a la figura como es del presidente Evo Morales, no se la iba a poder hacer caer por ninguna razón, digamos, secular, solamente por la moral. Por lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el caso del 21, bueno, antes del 21F, con el caso de esta supuesta pareja, ¿no? Y supuesto hijo que habría tenido. Pero ese no es un problema político, de hecho es un problema que podría ser que atingir al espacio más privado del presidente, pero en principio era un problema moral. Ese era un problema, y ese problema moral es un problema moral porque Bolivia es religiosa. O sea, es un problema moral porque Bolivia mantiene una religión y una espiritualidad, y eso hace saltar, hace girar a cualquier proceso, sea político, económico, etcétera. Y es justamente por eso es que podríamos decir que no es un país enteramente capitalista. No es un país donde el capital domina, que por ejemplo es la definición que da Marx, ¿no? De cuál es un estado capital, un país capitalista es un país donde el capital domina las relaciones sociales. Aquí en el fondo, en Bolivia, si ustedes se van a poder dar cuenta, lo que está pasando en la moda, digamos, de los medios de comunicación, que dan cuenta de que en el Alto, por ejemplo, está viendo las grandes inauguraciones de, digamos, la burguesía aymara, ¿no? Donde son orquestas internacionales, artistas internacionales, y se están gastando mucha plata, ¿no? O sea, no están teniendo la lógica del capitalista occidental, en donde minimiza costos y maximiza beneficios, sino que es el derroche. Ese derroche tiene mucho que ver con la cultura y con la religión andina, digamos, y eso es algo que está presente todo el tiempo, ¿no? Lo mismo me parece a mí muy importante que nosotros podríamos ver en el área del Oriente, ¿no? En tierras bajas, en la parte amazónica, de donde quieras. Bolivia es religión que está de alguna forma totalmente transversalizada en la población, y en ese sentido a mí me parece muy bueno, también un poco desmitificando esa idea del ateísmo, ¿no? En Europa, en Inglaterra especialmente, hay grandes ateos como Richard Dawkins y otras personalidades que, digamos, hacen una especie de movimiento, pero también es parte de la cosmovisión cristiana, ¿no? Eso del ateísmo. Y en el fondo, en realidad, no hay un ateísmo en ese sentido, sino que es como diría Raymond Panikkar, todos creen en A o en B, ¿no? Pero solamente porque hay una hegemonía muy fuerte y una violencia simbólica también muy fuerte, te dicen, si vos crees en B, entonces eres ateo, ¿no? Porque no crees obviamente en lo que yo creo. Entonces ahí no hay una apertura con lo otro. Y es que es tan, a veces un poco tan decepcionante. Un país que estaba comenzando a mostrar una perspectiva tan ampliamente histórica y utópica, termina recayendo en posiciones muy cerradas, me parece a mí, y muy complicado. Realmente esto se vuelve a complicar y a complejizar, me parece, y que vamos pensando en nuevos escenarios, me parece que es lo fundamental. Como cristiano uno siempre tiene que creer en la esperanza, ¿no? Y esta esperanza no puede terminarse. Es decir, el mundo está siendo cada vez más expandido por exterminio, por guerras, por narcotráfico, en gran medida por locura, ¿no? Y dar un grito como lo que nosotros de alguna forma queremos hacer en el programa,
decir hay verdades ocultas de la naturaleza, estamos matando a la naturaleza, no entendemos a la naturaleza, parecería que estamos siendo a contracorriente de todos, ¿no? Que de alguna forma lo ven común, que vayamos, por ejemplo, a hablar, vayamos a ser un país que ya acepta los biocombustibles como si fuera lo mismo que sería aceptar que entren productos chinos. Es decir, estamos en un momento, me parece, en donde tal vez estamos perdiendo lo que realmente de alguna forma simbolizaba lo que era el boliviano, una vida y un sentir por una convivencia mucho más profunda en nuestro país, ¿no? Claro, en ese sentido, y es algo que hay que discutir, ¿no? Porque es cierto, Bolivia es un país altamente moral, pero también hay que discutir también cómo se da esta línea de la moralidad, ¿no? Porque en algunos casos eso potencia también de alguna manera posiciones conservadoras, como vemos en todo ese movimiento de personas que no quieren saber del aborto, que no quieren saber del matrimonio homosexual, que no se dan cuenta que también son realidades importantes. Y cosas que hay que tratar y hay que tener elementos de apertura, ¿no? Yo creo que en ese moralismo también se ha arraigado muy fuerte un fundamentalismo, ¿no? Y un fundamentalismo que lo que está haciendo no es sino, en vez de potenciar, digamos, en vez de tener una apertura más abierta hacia lo que ocurre en la realidad, ese fundamentalismo moral lo que está haciendo es garantizando fieles para sus iglesias, buscando de alguna manera sostener posiciones que son insostenibles, ¿no? En pro de dogmatismos y fundamentalistas, ¿no? Y eso no nos va a llevar a ningún lado, pero a la guerra nos puede llevar. O nos puede llevar a la guerra o a la confrontación interna, ¿no? Y también hay que discutir eso que decías, ¿no? Es decir, cómo hemos llegado a un punto donde hoy entran biocombustibles, prácticamente el país está otra vez en una situación vulnerable, endeudándose hasta el extremo, cómo hemos llegado otra vez a pensar en transgénicos, cosa que el mismo presidente Morales, cuando el presidente Obama planteó la idea de usar el maíz para hacer agrocombustibles, el presidente Morales dijo: hay que garantizar que los campos sean para comer y no para darle de comer a los autos, ¿no? Y hoy estamos haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Y eso también te muestra que el gobierno en cierta medida ha perdido cierta ética y cierta línea ética, ¿no? Ya no tiene ética para responder incluso a las amenazas internas, ¿no? Por ejemplo, este caso de los diputados que envían la carta a Trump, en cualquier país del mundo no hubieran pasado 24 horas y estarían presos por traición a la patria, ¿no? Hay muchos países que son también lamebotas, ¿no? Claro, pero en este caso, digamos... En Bolivia no. Sí, pero digamos, sí, piensa, digamos, en que el Partido Demócrata o el Partido Republicano le enviaron una carta a Putin para que intervenga, ¿no? No, es decir, estarían presos, ¿no? O sea, te das cuenta que aquí, digamos, lo que ya se ha perdido es cierta moral, porque el gobierno ni siquiera tiene la autoridad moral y ética para actuar sobre ese tema, ¿no? Entonces ahí te demuestra que estás cada vez más vulnerable, ¿no? Porque la vulnerabilidad ya no solo viene, digamos, de que te ataquen, sino viene desde tu propia legitimidad interna, ¿no? Y ahí tu proceso empieza no solo ya a resquebrajarse en sus fundamentos de proyección, ¿no? Sino lo que empiezas a ver es la repetición de lo mismo. ¿Y quién va a pagar esto? Lo va a pagar el pueblo. O sea, lo va a pagar la gente pobre. Porque no lo va a pagar ni los altos capos del gobierno ni los altos capos de la oposición. Ambos nos van a arruinar. El que va a pagar la gente, el pueblo va a pagar la gente. Ya está pagando porque dice que con 100 bolivianos hay que comprar la canasta familiar y ya nos han dejado mal, ¿no? Claro, nos están preparando para el escenario futuro, tal vez, ¿no? Sí, me parece que es muy importante y yo quiero agradecer a Radio Herbol que nos ha permitido estar más tiempo del que habíamos previsto, porque este tema realmente atinge a todos, ¿no? Y que me parece que es un día muy especial el que estamos viviendo hoy, ¿no? Y yo quiero también invitar a muchas personas, iglesias, comunidades de fe, a que puedan de alguna forma también imitar, ¿no?, las prácticas de Jesús, ¿no? Porque Jesús fue una persona que abrió de gran medida su perspectiva, de tal forma que en su discurso y en su práctica especialmente, pudo estar abierto a lo que en su tiempo se lo discriminaba, se lo hacía de menos, se lo hacía de alguna forma exterior, ¿no? Y hoy en día también tal vez creo que esa actitud que nos puede ayudar es hacer justamente esto con la naturaleza. Y me parece a mí que un poco avanzando para la propaganda para el siguiente programa, tenemos el programa de los derechos de la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido también me parece hoy en día que en la antigüedad me parece que todavía el mundo pareciera más racional. La naturaleza, es decir, el mundo,
la tierra, el agua, los árboles, el cielo, etcétera, estaban fuertemente imbricados con el tema de la religión, ¿no? Tu vida religiosa tenía que ver con esa relación que tenías con el agua, con la tierra. Tú tenías temor de hacer algo, tú tenías temor de poder lastimar una cosa. Y que obviamente hubo una etapa en la que se empezó a jugar y de alguna forma experimentar, ¿no?, con la naturaleza, y de ahí vino la ciencia moderna, ¿no? Como se dice, ¿no?, del aprendiz de brujo. Y ese aprendiz de brujo, que es el, digamos, creador de ciencia moderna, es lo que realmente ahorita estamos viviendo como hegemonía del conocimiento. Entonces yo creo que hay un conocimiento mucho más profundo que en Bolivia teníamos que desarrollar. Eso era un poco nuestra idea, la perspectiva, y que creo que no hay que dejar de lado, ¿no? Y que creo que la religión, la espiritualidad están fuertemente ligados con este desarrollo del conocimiento que tenemos que realizar, y porque esto es en pro de una mayor probabilidad de defender la vida, ¿no?, frente a posiciones como la modernidad. Entonces yo diría, somos terrestres, ¿no?, somos terráqueos, terrestres, etcétera, quienes quieren y aman a la madre tierra y la vida en la madre tierra. Y hay modernos que quieren obviamente hacer combustibles, y mañana van a poder hacer combustible del aire, lo van a hacer. Van a hacer combustible del aire, van a hacer combustible del agua, ¿no? Y van a hacer todo eso porque su Dios es el dinero. Y como su Dios es el dinero, entonces nosotros estamos obviamente, francamente, en contra de estas personas que son modernos, ¿no? Bueno, sí, vamos cerrando. Queremos agradecerle a toda nuestra audiencia por escucharnos. Los invitamos para el próximo programa que trabajaremos derechos de la naturaleza. Una pequeña analogía, parece Game of Thrones, ¿no? Estamos peleando contra los caminantes blancos y si no nos unimos todos nos van a matar, ¿no? Bueno, chao Malini, chao Nelson, nos vemos la próxima semana con derechos de la naturaleza. Gracias. Sí, gracias. Verdades ocultas. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9. Un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la... Todos lo sabemos, ser niño es genial. Y este mes Odontomundo premia tu fidelidad.